personas que en esta mañana se van conectando a nuestro culto dominical, a todos nuestros hermanos en la fe, a las personas que están allí en sus casas acompañándonos y también a todas las personas que sabemos que más adelante van a estar viendo este culto y por supuesto teniendo este tiempo de alabanza y de aprendizaje. Para empezar, quiero recordarles que tomen este tiempo como cuando nosotros vamos a la iglesia, aparte este tiempo verdaderamente para el Señor, en silencio, en su casa, disponiéndonos para alabar y para aprender de la palabra de Dios. Padre, en esta mañana, nosotros como hermanos, como tus hijos, te queremos dar las gracias porque nos permites nuevamente conectarnos por estos medios para escuchar, aprender más de ti, Señor, para deleitarnos en lo que hoy has preparado para nosotros. Muchísimas gracias porque en esta nueva mañana hemos despertado y tenemos a nuestro lado a nuestra familia, tenemos la provisión, Señor, porque estando en casa, Señor, o en cualquier otra parte podemos libremente expresar tu nombre, alabarte. No tenemos ningún problema para hacerlo, Señor. Queremos dejar en tus manos este tiempo que queremos apartar para ti, para que por medio de él tú nos guíes, nos fortalezcas, Señor, nos permitas abrir nuestro corazón para recibir de ti y para que esas cosas que hoy podamos tener se queden allí, no solo en nuestro corazón, en nuestra mente, que sean para todos los días. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, para dar inicio a este tiempo de alabanza, les invito a que vayamos al texto de Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a empezar desde el versículo 6. Repito, Primera de Pedro, capítulo 5, y empezamos en el versículo 6. Y el texto dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bonito poder ver en un texto tan corto algo tan hermoso de Dios. Y muchas veces nosotros, como humanos obviamente, que somos, a veces no nos gusta reconocer cuando tenemos o conocemos a alguien que está por encima de nosotros, que es capaz de hacer más cosas que nosotros. Pues sabemos que siempre, en cualquier lugar, en el trabajo, en el colegio, es normal que existan estas autoridades, pero no nos gusta pensar que alguien es más que nosotros. Pero lo bello de la palabra y lo esperanzador de la Biblia es saber que hay alguien mayor que nosotros. Esa poderosa mano que habla aquí Pedro, el gran rey que tiene soberanía y cuidado de todas nuestras cosas. En el Antiguo Testamento se habla de el gran yo soy, se menciona también a lo largo de la Biblia, y es que el mismo Dios no puede compararse con algo más. Yo soy esto o yo soy aquello, porque Él es simplemente el yo soy. Él es el principio y el fin, el dueño de todas las cosas, y en este texto nos dice que Él, siendo esa poderosa mano, que tiene la soberanía sobre todo, tiene la misericordia para extender su mano y cuidar de nosotros.
Miren cómo sigue en el versículo 7. Es algo que no solo como cristianos, sino que pienso que cualquier persona debería recordar cada día. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Así que en esta mañana les invito a echar toda su ansiedad sobre Él, nuestras preocupaciones. Recuerden que Él nos conoce y aún si no quisiéramos decir o hablar con Él, Él ya conoce nuestras preocupaciones. No tengan miedo de echar esa ansiedad sobre Él. Muchas veces cuando oramos, algo viene a nuestra mente y nos impide orar, pero piense en esa preocupación y déjela en manos de Dios. Así que por medio de esta canción vamos a cantarle a ese gran yo soy y a ese ser que está por encima de todos nosotros. Claro que sí, esperamos siempre vivir en la voluntad del Señor. Sé que ahora tenemos algunos problemas de audio. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que se escuche en nuestra transmisión. Vamos a seguir dando lectura al texto de Primera de Pedro y en el versículo 8 dice:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Incluso en este texto, que parece de advertencia, Dios nos está cuidando. Él no está esperando que solo obedezcamos porque tenemos miedo a ser pecadores. Él, a lo largo de toda la Biblia, nos advierte, nos dice: hijitos míos, tengan cuidado, porque el diablo anda como león rugiente. Y quiere que tengamos cuidado para guardar nuestras vidas, para cuidarnos en el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Nos dice: sed sobrios, o sea, estén atentos, tengan dominio propio, sean moderados con sus acciones. Y también nos dice: velad, por supuesto en oración, y firmes en la fe. No está diciendo firmes con tu familia, firmes en tu esposo, firmes en alguna otra cosa, sino firmes en la fe de esa persona que dependemos, solo de nuestro Señor, en quien podemos tener realmente la fe. Y también nos recuerda que en medio de esos momentos difíciles, veamos que todos nuestros hermanos tienen los mismos padecimientos, que nosotros como comunidad, como iglesia que somos, tenemos a todos nuestros hermanos para compartir nuestros padecimientos. Que no hay alguien que, aunque tenga pruebas muy difíciles, sea el único, sino que todos estamos allí para compartir y para cuidarnos unos a otros en cualquier dificultad. Por medio de esta advertencia, como ya les dije, Dios mismo muestra su amor. Así que en respuesta a su amor está nuestra obediencia. Cantémosle hoy al Señor, recordándonos a nosotros y por supuesto alabando a Dios, diciéndole que queremos hacer un compromiso con Él, de vivir santos y de acuerdo a su palabra. Un
Señor, muchísimas gracias por ser ese gran yo soy que te hemos expresado tantas veces, por ser la mano poderosa, por ser nuestro gran rey, al único que realmente le debemos dar nuestra obediencia. Muchísimas gracias por ser nuestro Padre que está allí dispuesto para escucharnos, para cuidar de nosotros en todos los momentos difíciles. Sin importar la situación, podemos confiar y reposar nuestros corazones día a día en ti, Señor. Porque como cantamos, tú sabes que todas las demás cosas son vanas, todas las demás cosas pasan, pero tú eres el único eterno, el único que vive para siempre, el que tiene la verdad. Muchísimas gracias por dejarnos acercar tan fácilmente a ti, porque solo nos pides que olvidemos algo nosotros para poder reconocerte. Queremos hacer en esta mañana ese compromiso que ahora cantábamos, porque sabemos que seguirte a ti no es una religión, no es aparentar un estilo de vida, no es nada de eso, Señor. No es lo que nos enseñaron nuestros padres, sino que vivir contigo es tener una relación genuina contigo, de amarte, de comprometernos a obedecerte, sin importar las circunstancias, sin importar qué digan las personas a nuestro alrededor, sin importar a veces lo que sentimos. Queremos hacer ese compromiso contigo en esta mañana de cuidar nuestros ojos, cuidar de ver esas cosas que nos rodean, que no nos hacen bien, esas cosas que aparecen hoy en la televisión, que vemos a diario en videos, en todas partes, de cuidar nuestras manos de cualquier acto que no te agrada, Padre, y sobre todo de cuidar nuestro corazón, donde estás tú, Señor, por medio del cual nosotros te conocemos, Padre. Esta mañana queremos que esa sea nuestra mejor adoración, nuestra obediencia, que sea solo para ti, Señor, que cada mañana no nos olvidemos de reconocer que por ti estamos vivos,
que por ti tenemos lo que tenemos. Tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos todas las cosas, que de ti dependemos en todos los aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre, nos dejamos de alabar día a día, porque tú lo mereces, Señor. No es que lo necesites, sino que siempre lo has merecido. Te agradecemos por todo, Padre. Amén. Queremos, para finalizar este texto que llevamos leyendo, dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis tenido un poco, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En medio del sufrimiento, Dios nos llena de beneficios, de regalos. Y es que en medio de esas situaciones, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. En esta mañana, por medio de la alabanza y de la oración, dejémonos afirmar y fortalecernos cada día más. Gocémonos en el Señor. Gloria a Dios. Dice allí en su casa, me gozo con ti, Señor. Que cada día sea justamente eso, un día lleno de gozo, de poder reconocer a nuestro Padre y, como dice ahí, de palmear, de danzar, de muchas cosas más que a veces nos llenan de alegría cuando nos deleitamos en el Señor. Así, hermanos, vamos a orar una vez más por esas situaciones que muchos de nosotros conocemos, que han pues, acontecido en esta semana. Queremos orar por Tomás, sé que muchos lo recuerdan y lo extrañan. El pastor Tomás, si hace unos
cardíacas, y después de la cirugía, lo que le habían puesto le empezó a molestar y le está afectando el tendón, así que vamos a orar para que su nueva cirugía salga bien y tenga una pronta recuperación. Orar también por el bienestar y obviamente este tiempo de duelo que está pasando nuestro hermano Guillermo. Su hermana falleció, también la familia, nuestra hermana Priscila, y tenemos como agradecimiento la graduación de psicología de pregrado de mi hermana Dayana, y sabemos que hay otras situaciones que tienen nuestros hermanos. Vamos a orar por ellas, y igual les pido que si tienen algo puedan libremente expresarlo a través del chat. Señor, en esta mañana te agradecemos por permitirnos este hermoso tiempo de alabanza, de deleitarnos en ti, y porque sabemos que en cualquier momento estás allí listo para escucharnos. Queremos en esta mañana dejar en tus manos a nuestro hermano Guillermo, que en este momento está pasando por un momento de duelo, de haber perdido ya a 2 de sus hermanas, pero estamos confiados en que tú le vas a fortalecer, de que le vas a permitir afrontar este momento de la mejor manera posible. Igualmente oramos por la familia Parada, Señor. Te agradecemos porque el Señor Exomo ya está allí en tu presencia, Señor, y porque de hecho es una razón para gozarnos y alegrarnos. También te damos gracias por la culminación de los estudios de mi hermana de Dayana, Señor. Muchísimas gracias porque ha sido un largo recorrido, y después de muchos esfuerzos y de tu ayuda ha podido terminar con este tiempo de preparación. Esas son estas bendiciones, Señor, que queremos agradecerte, y por muchas otras que seguramente nuestros hermanos tienen, porque sabemos que tú a diario nos bendices de muchas formas, en nuestras familias, en nuestra provisión, en lo espiritual, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo de aprendizaje, Señor, que viene para poder capturar realmente la esencia del mensaje, para que eso que aprendamos no sea simplemente como ir a escuchar algo, sino que realmente lo podamos tomar para nuestras vidas y para nuestro diario vivir. En tu santo nombre oramos. Amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que, como ya Giselle lo había expresado, ya están conectados a través de este canal de Facebook, y que posteriormente lo van a poder disfrutar en diferido a través de nuestro canal de YouTube también. Entonces damos infinitas gracias a todos por estar allí conectados. Allí en la imagen inicial aparece una presentación acerca de un anuncio que tenemos nosotros pendientes, el cual quiero volver a colocarlo allí para que ustedes lo puedan leer. A ver si Liceno lo puede volver a colocar, la imagen. La imagen es sobre la agencia misionera que tenemos, la agencia misionera M aquí. Esa agencia misionera que ustedes tienen allí para que lo puedan volver a ver. Entonces dice así: agencia misionera M aquí, hermanos menonitas. Es una invitación que está haciendo la agencia misionera para el Congreso. Aquí aparece la imagen primero del precongreso misionero, pero es para dar la cabida, para abrir las puertas a nuestro Congreso Nacional, primer Congreso Nacional, que se va a realizar los días 28, 29 y 30 de octubre. Este siguiente mes que viene vamos a tener ese evento, pero antes vamos a estar enfocados en un precongreso. Y esa es la invitación que hacen pastores
está invitado, enfocado directamente a los pastores y líderes de la iglesia o aquellas iglesias que tienen el ministerio de misiones. También estos hermanos estarían allí acudiendo a este precongreso. Si usted está interesado, si usted siente ese llamado también a las misiones o tiene ese anhelo también de conocer qué es algo de las misiones, ¿será que tengo que ir al África? ¿Será que tengo que irme para el Congo, para la India, para poder hacer misiones? No, el llamado está en las misiones aquí mismo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funcionan las misiones dentro de mi casa, dentro de mi localidad? ¿Cómo hago? Pues allí va a empezar a aprender algunas herramientas para poder mirar cómo es. Entonces el precongreso va a estar los días 3, 10, 17 y 24 de octubre. Esto van a ser los sábados precisamente en un horario de 9 de la mañana a 10:30. 1 hora y media en la que vamos a estar trabajando tanto los líderes como los pastores, los encargados de los ministerios, de las misiones, aprendiendo. Efectivamente ahí nos dice, primer día, 3 de octubre, la comunidad que conformaba la iglesia. Yo me imagino que estaremos remitiéndonos a aquella iglesia primitiva. 10 de octubre, la prioridad de la iglesia neotestamentaria. El 17 de octubre, llamado y la misión. 24 de octubre, cómo se hizo la misión. El tema principal, el tema fundamental del Congreso, entonces, es redefiniendo la misión. Yo quiero hacer este anuncio para que todos estén ya colocando sus agendas, sacando ese tiempo para esos días, y nosotros posteriormente como iglesia estaremos llamando a aquellas personas para ver si están interesadas o las que como cuerpo pastoral creemos que están llamadas también precisamente a estar acudiendo a este tema. Esto inicialmente el precongreso. El congreso, y que ya repetí, son los días 28, 29 y 30, están enfocados a toda la iglesia en general. O sea que esta invitación va para toda la iglesia, para todos los amigos. Por lo tanto, esos días no estaremos transmitiendo devocional, sino que estaremos enfocados directamente en nuestro congreso a nivel nacional. Bien, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio en esta mañana al tema que hemos venido desarrollando, el cual ustedes ya conocen de antemano, es viviendo por la fe. Ese tema que ya hemos estado trabajando, caminando constantemente, viviendo por la fe, y todo lo que se ha manifestado allí en la carta de la epístola de Romanos, todo lo que ha venido desarrollando este tema. Bien, el tema de esta mañana le he colocado como título precisamente una vida renovada. Tal vez ahí en su texto, en sus dispositivo aparece allí el nombre, una vida renovada. Y precisamente es nuestro hermano Hernán Pérez, quien estuvo con nosotros acompañándonos hace 8 días, quien dio una especial predicación, recordándonos ese fundamento allí en esos últimos versículos del capítulo 11, recordándonos algo muy particular, hablándonos el tema de la misericordia y que como esa misericordia nos va enseñando o que nos permitió poder acceder a una gracia especial, porque fue gracias a la desobediencia de otros que hoy podemos nosotros gozar. Gracias a la desobediencia de un pueblo, del pueblo judío, permitió que algunas personas, los gentiles, en este caso nosotros, pudiéramos acceder también a esos privilegios. Damos gloria a Dios porque esos hermanos anduvieron en desobediencia en aquel tiempo y permitió que nosotros pudiéramos tener también esos privilegios que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Abraham, y que nos deja también grandes expectativas. Nos deja claro que no es por la obediencia que nosotros alcanzamos la salvación, sino como lo dice ahí en el texto y que lo nombra varias veces, específicamente en esos versículos que hablaba Hernán hace 8 días, 4 veces habla de la palabra misericordia, que conecta directamente con el texto de hoy, cuando empezamos a hablar, que son por las misericordias de Dios, esas misericordias grandes que demanda el Señor para nosotros. Pero también nuestro hermano Hernán Pérez nos dejó una tarea fundamental. Esa tarea es, después de entender todo lo que el Señor hace con sus misericordias, que nos las entrega día tras día a nosotros, entonces la tarea es de reflexionar acerca de eso, de cómo nosotros
¿Qué vamos a hacer con esas misericordias? ¿Será que las guardamos y las metemos por allá en un cajón? ¿O las activamos, las colocamos para el servicio de las demás personas? Esa era la tarea. ¿Qué hacemos con todas esas misericordias? Bueno, vamos a pedirle al Señor que también nos dé una luz, que nos dé una guía en esta mañana, y vamos a orar en esta mañana dándole gratitud a nuestro Padre. Señor y buen Dios, gracias nuevamente, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar en esta mañana a través de estos medios, reunidos con todos nuestros hermanos en coinonía, Señor, porque a ti simplemente te nació, te deleitas compartir con cada uno de nosotros, Señor, permitirnos podernos relacionar de esta manera, Señor. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que es inmensa y que nos permites en esta mañana poder escuchar aún más a través de las alabanzas, a través de esta predicación, Señor, ese mensaje especial que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que no sea una palabra, que como lo dijo Lice, llegue ahí en saco roto, que no sea una palabra que simplemente se escuchó y que se quedó allí, porque precisamente hoy tu palabra nos invita a ponerla en acción, nos invita a llevarla directamente al trabajo en campo, Señor. Permítenos que hoy esta palabra pueda llegar profundamente a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú ya estás obrando en él. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces quiero invitarles en esta mañana a que vayamos a nuestro texto de hoy. Precisamente hoy iniciamos un capítulo, el capítulo 12 de Romanos. Ya dejamos 11 capítulos atrás y hoy capítulo 12, versículos del 1 al 8, Romanos nos dice de la siguiente manera. Romanos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Bien, mis queridos hermanos, entonces vemos aquí cómo se manifiesta la palabra del Señor y cómo el apóstol Pablo empieza aquí específicamente en su versículo 12 a hablarnos de no conforméis a este siglo, invitándonos a una transformación. Tal vez cuando empezamos el texto, ustedes vieron allí la presentación de nuestro título de la predicación, una vida renovada. Y Pablo precisamente empieza a invitarnos, y qué mejor comparación que con aquellas mariposas, que efectivamente ellas empiezan una metamorfosis. La palabra que viene es metaformos, o la palabra en griego es metanoia, que quiere decir un cambio, una transición, una transformación. Y es precisamente las mariposas quien sufren. Ustedes, si se han dado cuenta o han sido detallistas, ven cómo este animalito empieza desde un gusano, una oruga, y empieza todo un proceso, un cambio
para empezar esa transformación y convertirse, al final llegar a convertirse en una mariposa. Pablo precisamente es quien nos está invitando a que nosotros tengamos esa metamorfosis, ese cambio principal allí de nuestro entendimiento racional. En realidad es una invitación y que todos podemos hacerlo, todos podemos generar ese cambio, pero hay que enfocarlo directamente en lo que dice el Evangelio, porque el cambio tiene que ver no solamente en nuestro conocimiento, en algo que sea radical, pero que fluya con un propósito, no simplemente cambiar porque hay algo que me invita a cambiar, sino que sea profundo. En ese sentido, ustedes recordarán hace pocos años, y esto sucede sobre todo, lo hemos visto, bueno, en algunos jugadores de fútbol, en algunos ciclistas es donde más se enfoca ese tema, y ustedes recordarán algunos años cuando nuestros ciclistas empezaron a ir a Europa, específicamente a España. Allí nuestros ciclistas duraban una temporada, tal vez 5 meses, 6 meses preparándose o teniendo ese tiempo de prueba para ver si funcionaban o no funcionaban, y cuando regresaban, específicamente hay uno muy conocido y es alguien que molestan mucho, y es a nuestro querido Nairo Quintana. Tal vez en él, cuando ustedes se dan cuenta, él fue a España, estuvo allá con el equipo de Movistar y regresó. Y cuando regresó, parecía que nos estuviera hablando según Reina Valera, ¿no lo recuerdan ustedes? Y empezaba a decir, y vosotros estáis aquí, su merced, entonces queremos que vayan haciendo las cosas. Pero era algo particular. ¿Por qué? Porque fue algo que llegó allá y se vino y se mostró. El cambio tiene que ver y tiene que ser evidente, algo profundo. Yo no estoy diciendo que no se deba, porque la invitación realmente es a que nuestro contexto, nuestro interior, esté en ese cambio profundo, como lo está anunciando aquí el apóstol Pablo. Un cambio radical en nuestro conocimiento, en la renovación de nuestro entendimiento. Muchos teólogos han estado hablando acerca del tema de Romanos. Algunos dicen precisamente que Romanos tendría que haber acabado allí en ese capítulo 11, versículo 36, donde termina diciendo allí, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de los siglos y los siglos. Amén. Esos teólogos afirman que allí tendría que haber terminado Romanos. Si Romanos hubiera terminado allí, precisamente esto sería una carta teológica muy buena, fundamental en lo que Pablo había querido transmitir a toda su comunidad, a este pueblo romano, judíos, gentiles que se encontraban allí en Roma. Una carta teológica fundamental, pero que, como hemos estado hablando, no se puede quedar allí. ¿Por qué? Porque en esos 11 capítulos que Pablo está narrando, que nos está enseñando constantemente, ha sido una transición precisamente para entrar a este cambio, a estos últimos 5 capítulos que nos quedan, capítulo 12 de aquí al 16. Pero lo que Pablo está nombrando allí es que en esos 11 capítulos nos dio toda la teoría como sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra vida secular, en nuestra vida educativa, cuando entramos al colegio, a la universidad, tenemos siempre que pasar por toda la teoría, donde tú tienes que escribir constantemente y empezar a aprender todos los conocimientos. 11 capítulos en los que Pablo ya nos enseñó todo. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Cuál es la función principal del Evangelio? ¿Qué es lo que atribuye que nosotros seamos salvos? ¿Por qué fuimos justificados delante de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué fuimos separados de ese mundo en el cual veníamos contaminados, sucios, y ahora estamos limpios a través de la presencia de Jesucristo, siendo aceptados ante la presencia de nuestro Padre Celestial? Toda una serie de conocimientos en los cuales ahora, a partir del capítulo 12, Pablo nos va a poner en la práctica, va a mandar o nos va a dar una serie de mandamientos allí, Pablo, a partir del capítulo 12, para que nosotros empecemos a ponerlos en práctica. Como he dicho, sucede en la vida normal, en la vida secular, en la vida religiosa, de cualquier persona, creyente o no creyente, funciona de la misma manera. En ese tiempo en el cual yo inicié mis estudios hace bastantes años,
sobre mi carrera de arquitectura, empecé a consumir toda una serie de libros, herramientas en las cuales cómo poder construir una casa, un edificio, pero ese conocimiento no me llevaba a nada hasta que no tuve la práctica de ir directamente al terreno, a abrir la tierra para poder colocar los cimientos, las bases y empezar a elevar unas paredes, que no era nada fácil. Tenía todo el conocimiento en mi cabeza, pero cuando lo llevé a la práctica realmente necesitaba dedicarle tiempo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí: necesitas tener ese cambio, necesitas que vayamos directamente a la práctica, que vayamos directamente a ese conocimiento pleno. O sea, que no es que necesitemos separar, porque van a pensar muchos, van a decir, ok, separemos entonces Romanos y escribamos o entendamos que Romanos va del 1 al 11 y que la otra parte es del 12 hasta el 16. No, lo que Pablo está diciendo es que todo es una unidad, que van totalmente ligados el uno del otro. Toda la teología es práctica, o sea, que toda la práctica en Cristo es precisamente teología. Lo que nos muestra allí que tienen que ir conectadas la una con lo otro, porque de nada nos sirve a nosotros tener todo ese conocimiento, ese bagaje pleno en toda la escritura, en todo lo que conocemos allí y ser doctos en la Biblia, pero en nuestra relación con Dios perderlo totalmente. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Porque necesitamos activar esa relación. ¿De qué me sirve conocer tanto Romanos, Gálatas, Efesios, Antiguo Testamento, si mi relación con Dios no está constante, ligada a esto que Dios me está mostrando? Eso, básicamente o perfectamente, lo conocían directamente los escribas. Recuerden que los escribas eran los que conocían perfectamente la ley, la tenían en la cabeza, la conectaban plenamente, pero ellos perdieron a Cristo, se separaron totalmente de Cristo y no pudieron evidenciar esa relación. Que no nos pase a nosotros. Por lo tanto, versículo 1 dice de la siguiente manera, el versículo 1 de allí, de Romanos, anuncia allí, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire lo que hace allí Pablo. Pablo empieza a hablar y dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y está hablando en plural. No está diciendo os ruego por esa misericordia que dio Dios, sino ruego por las misericordias. Es en plural. ¿Qué nos está diciendo? Es que Dios está mandando un kit completo todos los días. Cada vez que tú te despiertas, el Señor coloca al frente tuyo un kit completo lleno de misericordias para que tú las gastes durante todo el día, para que tú las entregues a aquellas personas que tal vez están en necesidad, que tú disfrutes con todas esas misericordias, porque al otro día, cuando te despiertes, vas a encontrar un kit nuevo, lleno de misericordias. Te ruego por todas esas misericordias que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, dice aquí Santiago Pablo, es decir, que vamos a necesitar esa transformación fundamental, como cuando éramos jóvenes. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos jóvenes y todavía estamos en casa con nuestros padres? Y estábamos en casa, ya siendo adolescentes, pero todavía en nuestra mente no estábamos pensando en tener novia o novio, solo vivíamos en la casa. Y aquí es donde vamos a ver ese ejemplo del cambio, esa transformación. ¿Cómo éramos? Recordemos y devolvámonos un poquito de años a esa época de nuestra adolescencia. ¿Y cómo éramos antes de tener o de pensar en tener novio o novia? Y nuestra actitud éramos que éramos perezosos. Algunos de ustedes podrán encajar perfectamente. ¿Cómo éramos? Éramos perezosos, ¿cierto? Si nos daban la oportunidad de quedarnos dormidos, a quedarnos en la cama hasta las 12, 1 de la tarde, perfecto, eso no nos afectaba nada, allí todo estaba ahí. Nos quedábamos en pijama todo el día, algunos ni se bañaban, o algunos no nos bañábamos, sino quedábamos que pasara el tiempo, porque no había una motivación especial allí. Entonces,
En ese tiempo nosotros podíamos, o en mi época decíamos que éramos como conchas. Entonces, perezosos ahí, nos dejamos, no nos importaba nada. Pero llegó una motivación especial. Apareció la niña o el niño en el cual despertó ciertas motivaciones en nosotros y ahí sí que se empezaron a ver esos cambios, esa transformación del ser humano. ¿Qué pasó? Pues que ahora te levantabas temprano, ahora ya no había pereza en tu vida porque tenías que cambiar. Y tu presentación, si tal vez andabas en pijama todo el tiempo, en mi caso, yo andaba casi toda una semana con una misma sudadera, ya aparecía una foto y eso generó cambio. Ya empezaba a buscar toda la ropa que me combinara, a hacer todas las combinaciones perfectas para que, con el momento de poder agradar a esa persona, de poder recibir el favor de aquella persona. Y al poder hacerlo, entonces era evidente lo que dice aquí Pablo, para poder ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas son las bendiciones allí. Agradar y conquistar. Yo quería agradar y conquistar a aquella persona y mi cambio fue total. Inclusive, hasta ya nos bañábamos. Uno recuerda, ustedes no se bañaban durante 2-3 días, pero algunos ya empezaron a cambiar, se bañaban todos los días, nos afeitábamos, nos arreglábamos el cabello. Pero esa era una función para poder agradar a aquella persona y recibir el favor de Dios, de esa persona. Pero en el Evangelio sucede al contrario, es al revés. Es que nosotros ya recibimos ese favor de Dios. Al recibir toda esa gracia por parte de nuestro buen Padre Celestial, es que nosotros nos transformamos por lo que hacemos. Ahora es que vemos entonces marcada esa gran diferencia allí de cómo es que yo puedo entender el Evangelio, cómo lo puedo comprender ahora, de entender por qué he nacido de nuevo. ¿Por qué nací de nuevo? Porque ahora vivo de una manera distinta, porque hago lo que hago y hacia quién lo estoy haciendo. Eso es vital para poderlo entender, que es todo lo contrario a vivir una religión o tal vez una religión basada en el dolor, en el sufrimiento y tal vez en aquel miedo que muchas iglesias presentan, porque nosotros podemos ver claramente la relación que hay con nuestro Padre Celestial y con el prójimo, una relación que nos lleva a entender las misericordias de Dios y no solamente eso, sino esa relación de amor constantemente, no una relación de miedo, de intimidación, porque hay muchas iglesias que hablan simplemente de eso, de intimidación. ¿O no has visto algunas iglesias que te dicen, si tú te pones esa ropa así, te vas a ir para el infierno? Si tú haces esto, te vas para el infierno. Si dejas de hacer esto, te vas para el infierno. Una iglesia o una religión que te lleva directamente a ver o a contender directamente con el miedo, pues no te está mostrando, no te evidencia realmente esa relación perfecta y una transformación que debes tener efectivamente con nuestro Padre Celestial. Versículo 2 nos dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo particular que cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, siempre manifestamos, y es que siempre hablamos o decimos la siguiente frase: quiero cambiar, Dios, por favor, ayúdame. ¿Quién de nosotros no ha dicho eso? En momentos de dificultad, en todos los momentos de nuestra vida gozosos, siempre tenemos algo que cambiar y siempre acudimos: Señor, yo tengo que cambiar, por favor, ayúdame. Señor, en mi función, en mis hábitos alimenticios, también necesito cambiar esto, tengo que dejar de consumir esto porque me está haciendo daño. Señor, por favor, ayúdame, yo quiero cambiar. ¿Qué tal con aquellas personas que de pronto su carácter no es tan agradable? Cuando tenemos ese mal genio y nosotros decimos: Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar ese genio que yo tengo, ese genio parejo que tengo siempre. Un día estoy de mal genio y al otro día estoy más bravo. Cámbiame, Señor, ese genio que yo tengo aquí. La idea, entonces, es en que podamos nosotros cambiar el carácter, algo fundamental. O cuando vamos al gimnasio,
Me han visto aquellas personas que quiero cambiar mi aspecto físico. Es que estoy un poquito gordito, entonces necesito cambiar, Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder soportar estos ejercicios y poderlo hacer. La idea entonces que transmite Pablo allí, precisamente, es la transformación total. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay otro ejemplo claro. Tal vez ustedes en la televisión hay unos programas, y específicamente hay un programa donde hay personas que compran vehículos dañados. ¿Lo ha visto? ¿Sí? Bueno, mire, este programa se encarga específicamente de que este grupo o unas personas se encargan de enfocar y mirar cómo están estos vehículos y sobre todo si están declarados en pérdida total. El programa consiste en que las personas van y ven un lote grandísimo donde hay carros que han sido estrellados, vueltos nada, están declarados como pérdida total, no sirven para nada. Pero estas personas y miran y escogen, dice este carro me sirve, me gusta, lo consiguen a muy buen precio, porque ya pues prácticamente no funciona. Al conseguirlo, lo llevan para su taller y empiezan a adecuarlo, a restaurar este vehículo para dejarlo. Tal vez algunas veces le cambian su diseño original, lo vuelven más aerodinámico, le cambian las llantas, unas llantas con rines de lujo, bueno, unas especificaciones que se muestran allí. ¿Para qué? Para dejarlos otra vez casi nuevos, para poder que otras personas lo puedan conducir y sobre todo para poder exhibirlos, mostrarlos en medio de la sociedad y ver ese cambio que hay allí. Precisamente eso funciona con nosotros como creyentes, porque así es que nosotros nos vemos y así es que está marcado el dilema. Lo que pasa es que nosotros no reconocemos, no nos damos cuenta, simplemente pensamos que como todos los vehículos y aquellas personas que han tenido vehículo no pueden decir que su vehículo no ha tenido un golpecito. Todos, la gran mayoría de los carros tienen un rayoncito, tienen un golpecito, no se han podido salvar de eso. Digamos que yo creo que es el 1% el que no pueda tener eso, pero la gran mayoría han tenido rayoncitos. Y ese es el gran dilema que el ser humano maneja, porque no nos damos cuenta. Pensamos que todas las dificultades, que todo lo que vivimos, simplemente está compuesto allí de rayoncitos. Ese es el pequeño problema y por eso necesitamos ser transformados. Los matrimonios específicamente están viéndose así en esa relación. Cuando tienen los problemas, cuando vienen las dificultades, simplemente pregunta uno, ¿qué está sucediendo? Y ellos dicen, no, es que solo tengo un rayoncito ahí, pero eso con cremita, eso lo limpiamos y eso va saliendo. Y no se ha dado cuenta que en la parte contraria, el otro cónyuge ya está realizando los papeles para que sean firmados para su separación. Pero es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos en pérdida total, que no servimos para nada, para quedar en manos de nuestro gran restaurador por excelencia, quien es Dios. Dios es quien toma esas vidas, unas vidas que están en pérdida total, para poder restaurar, para que nuestra renovación y nuestro buen entendimiento puedan ser transformados para hacer evidente ese cambio. No solamente el cambio, sino a todos. Ese restaurador que es Dios nos permite aceptar nuestra condición, porque es lo que evidenciamos nosotros. Por lo tanto, Pedro nos dice de la siguiente manera, primera de Pedro 2, 9 al 10, que nos dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis todas las virtudes. Mire lo que nos está diciendo Pedro aquí. ¿Por qué? Mas vosotros sois linaje escogido. Porque estábamos nosotros declarados en pérdida total y tenía que ser ese restaurador el que escogiera entre tanta gente al que estaba más perdido, al que ya no servía y nos tomara en sus manos para empezar a restaurarnos. Entonces tenemos el privilegio, somos linaje escogido. Dios nos escogió entre tanta gente para poder restaurarnos. Somos real sacerdocio, nación santa, que nos está pidiendo o nos da la prioridad de que nosotros seamos los que guiemos. Ese sacerdocio es el que intercede, el que pone la cara, el que guía constantemente a toda su familia. Y hoy en día nosotros como creyentes podemos gozar de esas bendiciones de Dios.
al ver que somos un sacerdocio y que cumplimos cabalmente todas las demandas de Dios, entonces podemos estar respaldados también por su palabra, demandando ese mismo sacerdocio que Dios está colocando en cada uno de nosotros. Un pueblo adquirido por Dios, fuimos rescatados. Ahora podemos darnos cuenta por qué fuimos justificados, rescatados por Dios, limpiados de toda esa suciedad que teníamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, de que nos llamó de medio de esa oscuridad, de esas tinieblas en que vivíamos, para hacer luz. Pero esa luz no es propia, ese es el reflejo de lo que Dios da y que nosotros también lo podamos transmitir a otras personas. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ya lo recordamos en el capítulo 11 de hace 8 días, no éramos pueblo, pero gracias a la desobediencia de otros pudimos adquirir también esa heredad. Ahora pertenecemos y hemos alcanzado ¿qué? La misericordia que Dios ha transmitido y que nos vuelve a recordar allí ese capítulo 12, versículo 1. Porque hermanos os ruego por las misericordias de Dios, y que nos conecta directamente con todo el versículo 36 del capítulo 11. Porque no es por nosotros, porque no es por lo que yo haga, sino que todo es por Él, porque es de Él y porque es para Él. Todo ha sido de Dios constantemente. Entonces hemos alcanzado esa misericordia por parte de Dios. Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener. Aquí principalmente Pablo nos está hablando de la transformación del mundo a través de aquellas personas que han sido transformadas directamente por la palabra de Dios. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros tenemos que cambiar al mundo? Esa es nuestra tarea. Ya miramos que somos personas, somos linaje de Dios, escogidas por Él, pero hay un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Y tenemos que anunciarlo. Ahora, si nosotros ya hemos sido transformados, hemos sido cambiados, entonces tendremos que anunciar esas misericordias que resalta allí en el versículo 1. Las misericordias de Dios, cómo han sido transformadas, cómo han sido cambiadas precisamente allí. Que podamos entender cuál es esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces este versículo que nos nombra aquí nos va a tocar precisamente. Digo pues, ¿cómo? Por esta gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, y hay algo muy particular aquí, los diferentes roles que nosotros debemos tener en nuestra iglesia. Los roles de la iglesia, la amistad. Pablo está empezando a enfocarnos directamente allí en esos roles. Pero antes de hablar de esos roles que nos muestra la iglesia, de algunas dificultades que manifiesta, entonces vamos a ver cómo es que Pablo nos acerca y dice que esa gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y aquí aparece una palabrita muy particular, entre nosotros. Pablo no está diciendo a aquellos que están allá arriba, aquellos que están allá abajo, aquellos que están al otro lado. No, Pablo está diciendo que esa gracia que me fue entregada está entre vosotros. No nos está diciendo que estamos a un lado. Lo que Pablo está marcando allí es que entre todos nosotros estamos al mismo nivel, que no hay unos más altos, que no hay unos menores, sino que en la vida cristiana todos estamos en el mismo nivel. Tal vez ustedes recordarán, bueno, hace algunos años también llegó a Colombia el tema de las ventas multinivel, y creo que todavía funciona. Yo no le he puesto cuidado, creo que todavía funcionan las ventas multinivel, y que funcionaba prácticamente como una pirámide. Tú tendrías que conseguir a determinadas personas, y estas personas a la vez iban recaudando, trayendo más personas para poder vender el producto, y así se iba multiplicando. Y cada vez que tú tenías más personas detrás tuyo, tu nivel iba subiendo y te iban clasificando, iban generando una jerarquía de cada persona. Allí las personas eran clasificadas, tenían
un estatus de platino, de un estatus golden, un estatus de bronce, y eran clasificadas. Pero Pablo aquí lo que nos está diciendo básicamente es que en el reino de Dios, en la vida cristiana, no hay clasificación. Todos somos igualitos. Aquí no hay mayores ni menores. Yo no soy mayor, ni ningún pastor es mayor por la capacidad o por la escolaridad que tenga, porque tiene harto grado, porque ha sido magíster en teología. No es diferente a aquella persona que entra por primera vez a una iglesia y que trae un corazón sincero, arrepentido y que conoce por primera vez al Señor. El Señor nos está mirando con el mismo rasero. Entonces nos dice que nosotros no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que al contrario, debemos estar enfocados en lo que hacemos, en lo que vivimos, para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Entonces ahora viene el tema de alguna frasecita muy particular, que tal vez se nos vendió, o que se vendió hace unas décadas, un par de décadas, y ustedes recordarán aquella particularidad de esa frase que se vendió allí, porque estaba enfocado en el autoestima. Cuando empezó a surgir esa palabrita de la autoestima, todos los médicos batallaban con esta frase, y entonces uno acudía al médico, lo llevaban al médico, y es que el niño perdió casi todas las materias en el colegio, y entonces el médico decía, no, es que eso le está afectando el autoestima al niño. En el colegio, cuando hacíamos bullying o nos hacían bullying, bueno, en ese tiempo no existía esa palabra de bullying, entonces marcaban otra palabra, y cuando nos afectaban de esa manera, el médico decía, no, es que le está dañando, le está alterando el autoestima al niño, y constantemente batallamos con eso. Hoy en día, inclusive, hasta salieron libros para poder crecer en la autoestima, el crecimiento personal, y Jorge Duque Linares y todas estas cuestiones, para poder enfocarnos en esa situación que generaba en nosotros una autolástima, autocrítica. Pero hoy en día le cambiaron la palabrita y ahora funciona con el estrés. Esa palabrita que todos los médicos siguen batallando, y cuando uno va al médico y dice, doctor, es que me duele acá, tengo un dolor precisamente en la espalda y me duele aquí el hombro, y entonces el doctor, ¿qué es lo que le dice? Mi hermano, es que tiene estrés, usted tiene que descansar, pero es que me duele también cuando, no, eso es estrés. Y tienes algún dolor, alguna afección, y tal vez pagas hasta 500,000, 600,000 pesos con una consulta con un doctor específico para que te diga qué es lo que te está doliendo, por qué te duele tanto la cabeza, y el doctor le va a decir, es que tienes estrés. Pues eso da más estrés cuando uno sabe que le van a decir que tiene estrés. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros debemos mantener un equilibrio constante allí. ¿Y cuál es la medida que nosotros debemos tener como cristianos y como creyentes? No es la medida de lo que nosotros hacemos, en nuestro rendimiento, en nuestras capacidades, porque recuerden que no es solamente por esas obras, aunque la estamos conectando también con la carta de Santiago, pero no es por esas obras, no es por lo que yo esté haciendo, no es mi rendimiento, tampoco lo que digan las otras personas de mi rendimiento, sino lo que dice el Evangelio. ¿Cuál es la medida? Cuando nosotros nos evaluamos, entonces tenemos que mirar directamente el Evangelio, porque Él es el que nos va a dar el tope, nos va a dar la medida de cómo debemos funcionar y de cómo debemos actuar, porque Pablo hoy nos está hablando directamente de la práctica, cómo debemos empezar a colocar a funcionar todos esos dones, todas esas habilidades que nosotros hoy tenemos. Allí está enfocado a través del Evangelio nuestro rendimiento, y sobre él es que nosotros debemos aferrarnos, no nuestro rendimiento propio y mucho menos lo que otras personas digan. La pregunta entonces que surgiría en esta mañana sería, ¿qué se ha hecho con el Evangelio? Ya lo conocemos, ya de antemano Pablo nos ha explicado todo esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el Evangelio? Si nosotros conocemos que Jesucristo vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, nos dio justificación y nos salvó, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Será que continuamos nosotros pecando? Porque si vivimos de esa manera, creyendo que Jesucristo vino, nos salvó, pero por este lado vivimos en una vida de pecado, nuestro pensamiento no ha cambiado, pues básicamente lo que estamos haciendo es vivir una doble vida, y una vida
que va en doble vía también, porque creemos seguir a Jesucristo, pero también le estamos siguiendo a Satanás. Y no es bueno, la palabra dice que no debemos tampoco seguir a dos señores, porque agradaremos a uno y menospreciaremos al otro. Es lo que nos está mostrando allí. Entonces, prácticamente nos convierte en muertos vivientes, porque estamos viviendo dos vidas. Y cuando tenemos dos vidas, prácticamente esto nos separa automáticamente de la presencia del Señor. Al Señor no le gustan esas cosas. Le gusta que tú seas radical, que seas firme, tal vez como lo anunciaba Licea esta mañana, ser firmes y no estar allí como una veleta de un lado para el otro. Porque al estar separados, dice Pablo allí, que debemos pensar cómo, con cordura. ¿Y cómo hacemos nosotros para hacer evidente esa cordura? Pues Lucas, el doctor Lucas, nos va a dar una ilustración acerca de ese tema en particular. Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 35, nos va a mostrar el tema, o nos va a hacer evidente un tema acerca de la cordura. Lucas capítulo 8, desde el 26 al 25 empieza a hablar. Dice, allí, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Está hablando acerca del endemoniado Gadareno y cómo se acercaron allí. Allí estaba. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde ya hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire cómo estaba allí manifestándose, y esto sucede también en nuestra vida, cuando uno va a ciertos lugares específicos de nuestro país y a uno le hablan acerca de esos mitos y leyendas. No, es que allí estaba la patasola, allí estaba la llorona loca, y tal vez son mitos o leyendas, o tal vez sucedió algo parecido y la gente lo tomó, y eso es lo que estaba sucediendo allí, como que si le estuvieran anunciando a Jesús, no se vaya para allá, porque en ese sitio determinado va a aparecer el endemoniado y lo va a asustar y se lo va a arrastrar, se lo va a llevar. Y lo que manifestaba allí, vivía en una tierra, pero se encontró con este hombre endemoniado, ya hacía mucho tiempo que vivía de esa manera, la gente se había acostumbrado a verlo de esa manera. Moraba desnudo, moraba en cualquier casa, no, moraba cerca de los sepulcros, como para dar más susto de acercarse por allá a esos terrenos, y sobre todo, imagínese usted en esta situación, por ahí tipo 6:30, 7 de la noche, y que le digan no se acerque por allá, porque le va a salir el endemoniado Gadareno, y entonces ese sí que da miedo. Verso 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y dijo, postrándose ahí, ante los pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Miren cómo los demonios conocen muy bien a Jesús. Le tienen el respeto y le conocen. ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Hay pleno conocimiento y le conocen. Te ruego que no me atormentes, que no te metas conmigo, le está exclamando allí el demonio. Verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, era llevado. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Dios tiene la potestad sobre los demonios y tiene todo esto, tiene la autoridad para poder llevarlos hasta el sitio. Y los demonios le temían a Dios, le tenían miedo al Señor, y por lo tanto le decían, somos legión, somos muchos los que habitamos aquí, pero no nos vaya a mandar a la muerte, al abismo, no queremos irnos por allá. Había también allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron, por favor, déjanos ir a estos cerdos. Y Jesús les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, pues estaban atemorizados. Estos hombres que apacentaban allí todos esos cerdos, pues les llegó el miedo
y la zozobra, porque ¿qué iban a decirle ahora a sus amos? No, es que los demonios se metieron en marranos y se fueron y se mataron y ahora nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿cómo les vamos a responder? Bueno, es lo que manifestaban allí. Verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estaba este hombre allí, en su cabal juicio, que es lo que nos demanda Pablo allí, en cordura. Había un cambio en su conocimiento, ya no estaba dominado, había sido liberado y todo porque ahora conocía su condición. No se jactaba ahora de ser liberado, sino que estaba sentado allí, postrado ante los pies de Jesús. Y cuando ellos lo vieron, ahora sí, tuvieron miedo. Es lo que nos muestra entonces allí Lucas, capítulo 8, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora lo que Pablo nos va a hacer es una ilustración. Miren que uno va aprendiendo, uno aprende de su maestro. Jesús utilizaba muchas parábolas para dar ilustraciones. Pablo y Santiago no se quedan atrás, ellos utilizan estas mismas herramientas y tal vez uno va haciendo lo mismo, uno va aprendiendo las cosas buenas de su maestro y lo transmite de la misma manera. Pablo nos va a hacer entonces aquí una comparación, una ilustración precisamente con el cuerpo para poder reflejarnos cuál es la función vital de la iglesia y de la comunidad. Les dice, mire, vean un cuerpo, ese cuerpo está compuesto por muchos órganos. ¿Cuántos órganos tiene el cuerpo? Bueno, yo no sé, y no sé si ustedes sabrán. Bueno, está compuesto de muchos órganos, pero que cada órgano tiene una función específica, una función en cada uno de los elementos en los que está el cuerpo. Es una unidad allí y que cada uno trabaja de acuerdo a una función, porque se imagina el corazón que palpita y irriga sangre a todo el cuerpo, ¿lo puede hacer un riñón? No, el riñón tiene una función específica de filtrar los líquidos, de poder no contaminar el cuerpo y los deja para que puedan ser excretados. Lo mismo, cada órgano, cada uno tiene una función específica. Pablo vincula entonces la singularidad con la pluralidad, la unidad que nos va a mostrar allí de cómo funciona la singularidad, la unidad específicamente de cada órgano, de cada cuerpo que está allí, cómo funciona en un conjunto, y nos lo hace reflejado como este cuerpo en el cual hay muchos miembros. Entonces la función definida allí de Pablo es que tiene un propósito. Cada uno, independientemente, que tiene una función, están enfocados todos en un solo propósito. El cuerpo, como hemos dicho, tiene muchos órganos y cada uno trabaja de acuerdo a algo específico. Pero el propósito general es edificar este cuerpo, que este cuerpo esté bien, que se mantenga saludable y que esté en óptimas condiciones. Lo mismo sucede con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia hay muchos que trabajan y aquí es donde Pablo va a empezar a enfocar realmente el tema de vernos completamente de cómo hemos trabajado y no envanecernos por lo que hacemos. Porque algunos dirán, pero es que yo trabajo en la iglesia y hago esto y esto, pero nadie me ve, nadie me resalta. Precisamente lo hace Pablo acudiendo al cuerpo, porque dentro de nosotros hay órganos muchísimo más importantes que nos dan a nosotros vitalidad. El corazón es el que mantiene, es como el motor de nuestro cuerpo y que nos mantiene en funcionamiento. Nuestro cerebro, pero ellos no los vemos, no vemos su función, lo que están haciendo, por lo tanto no se van a envanecer. ¿Por qué? Porque necesitan que los cubran, que los proteja un cuerpo y que se mantengan allí para que ellos puedan realizar su función. ¿Se imaginan nuestra cabeza totalmente destapada y nuestro cerebro al aire libre? Con cualquier golpecito quedamos bobos,
quedamos tontos. ¿O qué tal nuestro corazón abierto ahí, donde cualquier golpecito también lo puede lastimar? No, necesita la protección. Y nosotros también necesitamos. Por lo tanto, cuando estamos hablando, y lo que dice Pablo es que nosotros somos esos miembros del cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos miembros. No es que nosotros seamos la cabeza, y usted puede acudir a la iglesia y no vaya a decir, es que mi pastor es la cabeza de la iglesia. No, yo también soy un miembro del cuerpo, y el cuerpo y la cabeza está regida por Cristo. ¿Qué es lo que estamos manifestando allí? La ilustración que Pablo nos va a decir allí es que nos va a hacer resaltar tres elementos, tres aspectos importantes acerca del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, a través de la unidad. La unidad la encontramos allí precisamente porque nos dice de esta manera que derivamos, o todos dependemos, ya lo hemos dicho, derivamos de nuestra función y nuestra vitalidad, dependemos de una sola cabeza. Esa cabeza es Cristo, ese cuerpo que nosotros tenemos allí es el que controla y quien dirige todas nuestras acciones. Pero como cada uno independientemente, tampoco podemos decir, es que nuestra iglesia es la única, maravillosa y perfecta. No, porque todos vivimos en un solo cuerpo en Cristo. Los hermanos de al frente, los hermanos que viven a 3, 5 cuadras, que van a otra iglesia, también hacen parte del cuerpo de Cristo. Y por eso nos gloriamos, nos gozamos, por poder compartir con otros hermanos a la distancia, poder ver esas diferencias que cada uno tiene, porque estamos enfocados en la misma cabeza, que es Cristo. Entonces, vemos cómo la unidad que se manifiesta allí tiene que ser perfecta para que en medio de esa unidad la diversidad que tenemos se vea evidente. Precisamente en los versículos 6 al 8 vamos a ver el segundo punto que se manifiesta allí. Y ese segundo punto es, preciso, la diversidad. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice Pablo, la diversidad está marcada en los diferentes dones que se nos es dado, según la gracia. Mire lo que dice aquí, según la gracia. Eso no fue porque yo me levanté por la mañana y me dijeron, oiga, usted tiene como el don de profecía, listo, usted va a ser profeta. Oiga, usted tiene el don de enseñanza, va a ser profesor. No, dice que es según la gracia, el don. Dios nos regaló y nos llenó con este regalo que tal vez no merecíamos y que nos ha dado algo sobrenatural sobre nosotros. Pero estamos enfocados en la diversidad, de manera que teniendo esa diversidad, Dios ama la diversidad. Dios adora, es apasionado por la diversidad. Si no me cree, en este mismo momento, miren a los que están en su casa. Mira a sus hermanos, compañeros, su esposo, al que está al lado. Hay diversidad, no nos parecemos en nada. Somos completamente diferentes, aunque vivimos en la misma familia, somos totalmente diferentes. Dios ama la diversidad. Y si sigue sin creerme, pues mire la creación, lo que ha hecho Dios. Mire las flores, cómo Dios hubiera colocado una rosa y todas iguales. No, hizo multivariedad de flores, todas con un aroma diferente. Hay unas que dan su aroma en la mañana, otras que dan su aroma en la noche. ¿Ustedes han conocido esa planta que se llama caballero de la noche? El caballero de la noche da un olor muy agradable, muy rico en la noche, únicamente en la noche. Fue porque a Dios le plació que a él esa planta colocara su aroma en la noche. El resto lo da en la mañana, el resto, las plantas tienen un color maravilloso. ¿Qué decir de los colores? La variedad de colores que Dios colocó en nosotros para que nosotros pudiéramos apreciar. ¿Y qué decir de los animales? Hubiera creado un perro, un gato, un cocodrilo en la misma raza, pero no, a él le dio la sensación de la variedad y en medio de eso creaba muchas más razas. Por eso es que podemos gozar de diferentes mascotas, no de la misma. Estar todos con el mismo perro sería algo como diferente, ¿cierto? Pero no, cada uno dice, no, yo me compro un perro de esta raza, un perro de esta, un gato, porque a Dios le encanta, le gusta vivir con medio de la diversidad. Y Él es un Dios de diversidad precisamente. Tercero, del tercer punto de los elementos que vemos es la mutualidad. La mutualidad que está enfocada en esa relación que tenemos cada uno de nosotros, de poder relacionarnos allí.
necesitamos los unos de los otros para poder vivir, y a Dios le place estar allí. Entonces, cuando vemos que el cuerpo se ve afectado, nosotros realmente vemos que nuestro cuerpo se ve afectado, o una de nuestras partes. ¿Qué pasa si yo me quito la mano, o me corté la mano y la dejo a un lado? Pues obviamente mi mano se muere, porque necesita estar allí. Necesitamos los unos de los otros para poder combatir. Con lo mismo sucede con la iglesia, necesitamos los unos de los otros. Y cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, también necesitamos de la ayuda del cuerpo. Cuando mi cuerpo se siente cansado, se siente afectado, tal vez empieza a manifestarlo. Empezamos a sentir fiebre, dolor, e inmediatamente todo el cuerpo, como unidad, reacciona, se prepara y da fuerzas para poder resistir, para poder combatir, mientras el órgano que está allí como sufriendo se puede recuperar. Como iglesia sucede lo mismo. Nosotros vemos como hermanos pueden estar cansados, pueden estar agotados, pero en el cuerpo de Cristo es lo que nos demanda y es lo que nos da fuerzas para poder retomar esas actividades que tenemos para tener una verdadera relación en Cristo. Como hermanos, estamos aquí enfocados precisamente para dar esa ayuda, para animar, para exhortar. Y por eso es evidente no solamente la diversidad, la mutualidad, porque es factor fundamental para el crecimiento de nuestra iglesia o las iglesias en general, el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros, en medio de esa diversidad, planteamos las predicaciones con todos nuestros pastores y hermanos, para que ustedes tengan ese gozo y ese privilegio de poder conocer a más personas. No es que digan algunos hermanos, dicen, no se vaya a ir, pastor, porque es que nos gusta mucho lo que usted hace y no podemos estar sin usted. O pastor, tráiganos siempre a este predicador que es que nos encanta, nos apasiona. No, la diversidad está en que podamos traer a muchos pastores y que nos puedan edificar, que ustedes puedan conocer, escuchar otra voz, otro concepto, porque tal vez el concepto que yo les pueda dar o lo que les pueda explicar no va a ser tan fácil, no lo puedo transmitir o no va a ser de fácil entendimiento. Pero si llega otro hermano y toma el mismo tema y lo transmite de una manera más fluida, pues todos vamos a ganar, vamos a estar mucho más enriquecidos, vamos a poder entrar y conectarnos precisamente en eso que Dios está demandando. No solamente en la unidad, la diversidad, sino también en la mutualidad. Entonces, ahora lo que Pablo empieza a mostrarnos aquí es que de esta manera, que teniendo diferentes dones, va a estar apuntando directamente a esas cualidades o a esas maneras de cómo debe funcionar. Nos va a empezar a mostrar allí una lista, una serie de listas que nos va a enfocar directamente a ver esos dones y cómo tienen que funcionar esos dones. Lo vemos allí al manifestarse, porque dice en esta lista, primero, que si el ser de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Y cómo está expresado allí? Estas personas que son proféticas o que tienen el don de la profecía están destinadas o están dirigidas precisamente a hablar la verdad. Tienen la capacidad de poder hablar la verdad de una manera elocuente. ¿Y cómo lo vemos? Lo hemos representado hoy en día en los evangelistas, los predicadores, escritores. El ministerio de alabanza es parte fundamental allí, porque a través de la alabanza se escogen esas canciones que puedan llegar y que den conocimiento a cada uno de los creyentes. Es fundamental porque a través de ello ellos van recordando, y cuando miran la escritura y ven alguna canción y ven a primera de Pedro y dice, vosotros sois linaje escogido, yo eso lo he escuchado en una canción, que somos pueblo, somos linaje escogido, y allí va el crecimiento. En el Antiguo Testamento, aquel que era profeta tenía que hablar la verdad, la palabra de Dios que le era demandada, y esa palabra de Dios estaba enfocada en que tendría que dar cumplimiento al 100%. Si la profecía no daba cumplimiento, el mismo pueblo podía juzgarlo, llevarlo, sacarlo del pueblo y apedrearlo porque estaba diciendo mentiras. La profecía es algo muy serio. O todas estas listas que Pablo nos va a empezar a dar hoy son cosas que tienen que tomarse con seriedad. Por lo tanto, tienen que estar ligadas o sujetas a la potestad de Dios, que sea Dios quien da de manera sobrenatural. Bueno, podemos tener el deseo, el anhelo de hacer muchas cosas en el ministerio, pero nosotros
en el caminar y en la práctica, nos vamos a dar cuenta que es Dios quien nos dota de una manera sobrenatural y que nos da esos dones específicos para poder entrar allí, para poder experimentar realmente lo que estamos viviendo. Entonces, el tema del profeta tiene que ser tomado de esa misma manera. Así lo hacía entonces Dios. Miraba y encaminaba a todas estas personas dándole palabra, pero también respaldaba. Aquella persona entonces se siente también con el respaldo. Segundo, dice que el de servicio que lo haga en servir. Servir es evidenciar realmente en qué estás preparado. Vemos en el ministerio muchas personas que ayudan, pero hay unas que lo hacen de manera mucho más fácil porque sienten esa necesidad, ese concepto de tenerlo inserto, de servir constantemente, y lo hacen según lo que viven. O sea, ¿cuál es tu cualidad? ¿Cómo lo hacen? Si tú tienes esa cualidad, pues no la desperdicies, utilízala, no la dejes allí muerta. Porque ¿qué nos dice Marcos? Marcos 10, 43, 44, dice de la siguiente manera: pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces nos anuncia allí que quienes tienen ese don sencillamente detectan la oportunidad, no necesitan que los llamen para servir. Oigan, necesito que venga y sirva las mesas, o necesito que me ayuden en esto. No, ellos llegan e inmediatamente, detectan qué es lo que hay que hacer y cómo debemos acudir allí. Siguiente, dice que el que enseña es la enseñanza precisamente, y la exhortación aquí es aquellos que tienen ese don, porque el que enseña tiene la habilidad también de mostrar la verdad. Son aquellas personas que tienen la capacidad de poder transmitir el conocimiento, de enseñar de una forma más perfecta las verdades bíblicas. Tal vez nos enseña algunos misterios de cómo aprender datos, de cómo descubrir algunos principios, y tiene esa facilidad. Por lo tanto, no todos están diseñados para enseñar. Queremos enseñar, queremos participar, tenemos conocimiento, pero hay personas que están diseñadas específicamente para poderlo hacer. Siguiente, el que exhorta es la exhortación. Y este sí que es un don muy particular, algo específico y fundamental en la iglesia, porque el que exhorta prácticamente es la sombra del Espíritu Santo. Porque como su nombre lo dice en griego, parakletos es aquel que guía, que dirige, que consuela y que está pendiente de otras personas. El que exhorta tiene la capacidad muy específica de poder acercarse a las personas con mucho amor, con mucha misericordia, poderlos confrontar en el error y llevarlos de una manera constructiva, eficaz, y lo hace de una manera sin ofender, al contrario, anima, estimula constantemente. No todos podemos hacer eso. Hay personas que se encargan directamente de esa exhortación y lo hacen de una manera muy eficaz. La idea es que cada vez que estamos nombrando estos elementos podamos entender o estar organizando nuestra agenda, decir, yo como que me inclino más por el tema de la profecía, yo como que sirvo para enseñar, y pídale a Dios para que Él pueda animarle y le pueda dirigir, y sobre todo pueda mostrarle el verdadero don que tiene. Siguiente, el que reparte con liberalidad. Esta es la respuesta que hemos aprendido ya desde el capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque lo hace con las misericordias de Dios, que ya lo hemos anunciado allí, muchas misericordias. Y estas personas que lo hacen entienden que no necesitan nada, sobre todo que lo hacen de una manera natural. Ellos hacen todas las misericordias por ayudar a todo el mundo y no hay un motivo, no hay un reconocimiento. Ellos no buscan reconocimiento ni que sean exaltados, nada. Eso es algo que brota de cada una de las personas por ayudar, por mostrar. Siguiente, el que preside que lo haga con solicitud, y esto está básicamente enfocado directamente a los pastores, a los líderes.
porque el que preside lo hace con solicitud. La palabra griega tiene o está enfocada directamente a liderar, a abanderar, a ser llevado. Y si tú eres el que lidera y llamas a las otras personas, sígame, vamos a hacer esto, y el único que te sigue es el perro, pues estarías como mal, porque no te están siguiendo. Si eres un líder y muestras la manifestación, muchas personas te van a llevar, te van a liderar, porque el que preside lo hace ahí. Es un elemento inusual, pero que se mantiene, como digo, directamente como a los pastores, a los líderes, donde se ve ese liderazgo, donde se ve que hay orden y cuando se ve que hay quien dirige el grupo. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Personas que tienen esta capacidad, sí que hay que reconocérselo, porque son personas que muestran sinceramente cómo ubicar, cómo entender y cómo mostrar. Estas personas que tienen misericordia son las personas que podemos llevar a aquellos momentos difíciles en un hospital, tal vez en una funeraria, porque son las personas que detectan qué palabras decir en el momento oportuno, o tal vez son personas que callan en el momento oportuno y que tal vez solo dan un abrazo y con eso es suficiente. Estas personas conocen muy bien todo lo que Dios está demandando y que ellas saben qué hablar y qué decir en el momento justo y oportuno. Como repito, no todas las personas lo pueden hacer, porque llegarán personas al hospital y lo ven a uno ahí fracturado, 20 costillas rotas, y le dice bendiciones, ojalá sigas así, y entonces eso no es de bendición, no nutre, pero hay personas que sí están enfocadas realmente en eso. Por lo tanto, esta mañana quisiera terminar con 3 preguntas que nos llegan a confrontarnos. Esas 3 preguntas que tenemos, la primera es la siguiente: en la medida que te evalúas, en la medida en que tú te consideras a ti mismo, referente a todo lo que ya hemos visto en esta mañana, cuando te evalúas, cuando te miras, la pregunta es, ¿acorde a tu rendimiento? ¿Es eso acorde a tu rendimiento, a las de otros o al Evangelio? ¿Cómo te miras? Porque si te estás mirando de acuerdo a tu rendimiento, a tus obras, a lo que estás haciendo, o si lo estás haciendo dependiendo de lo que te digan las otras personas, pues déjame decirte que no has entendido el Evangelio y no has entendido lo que hemos estado hablando en Romanos, porque tu rasero, porque tu medida tiene que estar basada y enfocada directamente en la Escritura, en el Evangelio, en cómo nos está mirando Dios. Recordemos que somos todos iguales ante los ojos del Señor y no envaneciéndonos de lo que hacemos o no jactándonos de lo que dejamos o hacemos constantemente. Segunda pregunta: ahora que ya conoces esto, experimentas y disfrutas ya en el cuerpo de Cristo todos estos elementos de la unidad, la diversidad y la mutualidad. Si ya lo disfrutas, pues déjame felicitarte. Pero si tu respuesta es no lo has disfrutado, entonces tienes que estar pensando qué pasos o qué compromisos vas a hacer de aquí en adelante para poder cambiar esta situación. Entonces, la palabra del Señor está aquí para que nosotros cambiemos, para que podamos ser un cuerpo de Cristo, para que podamos vivir en unidad de esa diversidad que Dios da. Es tu decisión ahora en adelante. Por eso nosotros tenemos esta capacidad. Si tú quieres seguir adelante, quieres incursionar más en la palabra, entonces aquí estamos. En todas las iglesias, los pastores están dispuestos a ayudarte en el crecimiento de la palabra. Si eso no te es suficiente, tenemos el CDM. Precisamente de la otra semana creo que empiezan los cursos, donde te puedes preparar, donde puedes entrar, no para que seas un teólogo ni para que llegues a alcanzar un máster, pero para alcanzar el conocimiento pleno de Jesucristo necesitas prepararte, allí está. Si eso no te es suficiente, en Medellín está el Instituto del Seminario Bíblico. Si no quieres ir a Medellín, en Cali está el Seminario Teológico de Cali. Pero si tú no quieres estar en Colombia, vete entonces para Paraguay. Ahí está el Instituto Bíblico de Asunción, que pertenece también a la comunidad de los hermanos menonitas. No hay disculpa, no hay disculpa. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos preparemos. Esta pregunta ya está en tu casa, está en tu interior y está en tu mente. Ahora la respuesta es tuya. Es tu decisión de aquí en adelante qué vas a hacer con eso. Si ya lo experimentas, felicitaciones, pero si no, es tu decisión, es momento de ponerlo a actuar, de ponerlo en práctica.
Y tercera pregunta, ¿usas tu don? ¿Ya conoces tu don y lo estás usando? ¿Eres ya un miembro funcional? ¿Qué quiere decir esto? Es que la Escritura, y como nos lo dijo Pablo en esta mañana, es que nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Dios no quiere en el cuerpo de Cristo personas que se sienten allí por 10, 15, 20 años, tal vez con una silla escriturada y que tal vez se sientan siempre en la misma silla. Él no lo quiere. Él quiere personas que trabajen, que conozcan cuáles son sus dones. Todos tenemos un don en particular y quiere que ese don lo pongamos al servicio de la comunidad en general. No solamente en tu ministerio, en tu iglesia, sino afuera. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Usas tu don? Bueno, pidámosle a nuestro Padre Celestial para que Él pueda dirigirnos, para que nos oriente y nos permita entender cuál es realmente nuestro don. Señor y Padre Celestial, damos gracias nuevamente a ti, Señor, por tu palabra en el día de hoy, Señor. Gracias por enseñarnos que no solamente debemos llenarnos de conocimiento, de teoría, Señor, sino que es el momento ahora de ponerlo en práctica. Gracias porque tú le diste ese denuedo también al apóstol Pablo para mostrarnos que no solamente era sola esa teoría y darnos el conocimiento de por cuál fuimos salvos, sino que ahora entendemos por qué lo hacemos, por quién vivimos, Señor, sino que tenemos que manifestarlo realmente con evidencia, con nuestra actitud, con nuestro cambio de conocimiento, Señor. Gracias te damos en esta mañana por esa palabra perfecta que tú das. Y permite a cada uno de nosotros y nuestros hermanos en general que podamos entender cuál es ese don que tú has colocado, ese don sobrenatural en el cual tú has colocado en cada uno de nosotros para poderlo hacer efectivo. No es que entendamos y comprendamos cuál es nuestro don y nos quedemos allí callados, sino que tú también nos des ese denuedo. Danos la herramienta a través del Espíritu Santo para poder llevarlo a la práctica, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias a todos nuestros hermanos por estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Quiero invitarles para continuar el día martes en nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.